Muy buenas noches, soy Augusto Álvarez Rodríguez y esto es Enfrentados, el programa electoral de América. Juan Carlos Tafur, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches amigos televidentes, como siempre, tocando los temas de coyuntura electoral, que son los que interesan a 30 días de las elecciones en primera vuelta, que ya se acerca paulatinamente la fecha clave para definir el futuro de los siguientes 5 años en el Perú. Pues ya son 27 días, en verdad. Ya estamos menos de un mes, así que estamos tan cerquita y tenemos la suerte de poder estar hoy día, tener una encuesta calientita y estar con Urpi Torrado, directora de Datum Internacional, para que nos explique qué es lo que está pasando en el escenario electoral. Así es que, ¿por qué no vamos mejor, Urpi, como se decía antes, vamos al mapa? Buenas noches, sí, vamos. Buenas noches, Urpi. Vamos por acá. Pues esta encuesta, cuéntanos cuándo se ha hecho, qué es lo que nos, la fecha general, desde qué día se ha hecho. Bueno, esta encuesta tiene un margen de error de 2.5, son 1.500 encuestas a nivel nacional, encuestas presenciales, urbanos y rurales, y ha terminado el trabajo de campo el día martes. El martes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que haya pasado entre estos últimos días probablemente puede incidir, ¿no? Las votaciones son tan pequeñas que, claro, la pérdida de un punto, de 2 puntos, hace que los candidatos cambien de posiciones. Es correcto, ¿no? Por eso, Juan Carlos, es bien importante tener eso en cuenta para ver, porque pasan tantas cosas en la campaña que estando tan pegaditos que puede mover de un lado para otro. Pero, ¿qué nos dice esta encuesta? Se puede decir, Urpi, que lo que tenemos es un pelotón delantero que está conformado por López Aliaga y Keiko Fujimori, que están virtualmente empatados y que están ahí. Luego hay uno que va López Chao con Wolfgang Grosso, que están en un segundo nivel, y luego van 3 candidatos más que van en un tercer nivel. Efectivamente, es importante tener en cuenta que esto es un empate estadístico. La diferencia de 0.5 en realidad no es una diferencia significativa en términos estadísticos porque está dentro del margen de error. Entonces hay un empate en el primer lugar y las posiciones dan igual, ¿no? Y se irán alternando porque así son los empates. En la anterior encuesta salía Keiko Fujimori un poquito por arriba, pero virtualmente es un empate entre los dos, eso es un empate. López Chao tiene una posición sólida y lo que vemos es que él había estado como una suerte de meseta, o sea, empezó a subir, luego se estancó y luego ha retomado el crecimiento, entonces hay un punto de crecimiento nuevamente. Hay que tomar estos crecimientos con pinza por las características mismas de la votación tan pequeña y tan fragmentada, pero ya claramente está consolidado en el tercer lugar. Juan Carlos. Urpi, Wolfgang Grosso crece de 4.2 a 5.1, continúa su ascenso. La encuesta ha incluido el lunes y martes, fechas en las cuales saltó el caso Villaverde, que todo el mundo supone le puede haber hecho mella. ¿Podríamos decir que ha crecido a pesar de eso o es muy temprano como para todavía aseverarlo? No, al contrario, yo diría que en estos casos, ¿no? Cuando tienes un candidato que empieza a crecer y crece de 0.4 a 1.4 y de 1.4 a 4.2, tienes un crecimiento que empieza a ser casi exponencial y lo que hubiéramos esperado es que ya para esta semana hubiera estado en el tercer lugar o empatado con López Chao y no ha sido. Entonces, claramente lo que ha ido pasando en la semana ha golpeado esta candidatura y probablemente ese es el pico, ese es su pico. Y más bien ahora empieza a descender porque sigue el impacto mediático de las declaraciones de Villaverde. Claro. Urpi, con tu experiencia, hoy a estas alturas del partido faltan 27 días. ¿Se puede pensar que es más o menos claro que, por ejemplo, uno de estos 6 va a estar en la segunda vuelta o todavía esto sigue estando muy abierto? Sí, yo creo que es claro. En el caso de los 2 primeros, no sé si uno o los 2, pero claramente tienen muchas más posibilidades. No solo porque están primeros, sino que hemos preguntado y hemos cruzado decisión del voto y conocimiento del símbolo. Entonces, claro, no solamente están primeros, sino que son los candidatos que tienen voto duro más fuerte. En ambos casos, cuando recalculas el voto, digamos, que obtienen por la cantidad de voto duro y tienes un 7% en ambos casos de voto duro, o sea que no va a cambiar a pesar de nada. Y luego tienes el mayor conocimiento en ambos casos, redondeando, ¿no? Casi 80% de conocimiento del símbolo. Entonces, claro, la gente no solo está segura de su voto, sino que además conoce el símbolo y eso le da una ventaja sobre otros candidatos. Pero a estas alturas, en el año 2021, según Datum, los 2 que estaban primeros no terminaron pasando la segunda vuelta. En el 2021, en el segundo lugar, estaban empatados 4 candidatos. Entonces era muy difícil y no estaba claro qué iba a pasar. Y el que estaba en el primer lugar era Johnny Lescano, que se desploma en la última semana y sube Pedro Castillo.
¿Por qué ponemos el cuadro donde ya vemos la trayectoria de cómo se están moviendo los... bueno, esta es la segunda tabla, ¿no? Johnny Lescano con 3.2, Jorge Nieto 2.5. ¿Se habla que hay un crecimiento de Jorge Nieto o es una exageración? No, efectivamente este 2.5 es un crecimiento. Pareciera que este es, digamos, otro candidato que empieza a surgir también con mucha fuerza, primero en las redes sociales, y ya está creciendo en voto. Digamos, hemos visto como la misma ruta de Wolfgang Grosso, ¿no? Vamos a ver si esto logra sostenerlo, porque hemos visto lo que ha pasado, pero podría ser que en los próximos días los votos que va a perder Wolfgang Grosso podría algo retener Nieto. Siempre en los que hacen encuestas nos dicen que las encuestas son una foto del momento, pero hay una película para atrás y podemos poner por favor la trayectoria, que eso nos va diciendo cómo se están moviendo los candidatos. Ahí está. Esta es la trayectoria de los candidatos, y ahí qué podemos ver, por ejemplo, con respecto a esta pelea en el primer puesto entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Claro, aquí lo que estamos viendo es que hubo una primera etapa de la campaña en que cada uno estaba sólido en sus posiciones y... digamos, lo que vemos en esta caída es la crisis. En esta, ¿no? Cuando cae hacia febrero, la segunda quincena de febrero, cuando cae de 3.4 López Aliaga a 10.0. Luego tiene una pequeña recuperación, pero acá hubo una caída donde se iguala con Keiko. Cuando se da la censura de Gerí, es cuando hay digamos, la crisis en esta candidatura y se presenta una primera caída, y teníamos varias hipótesis, ¿no? O sea, una era que la caída y luego rebotar y empezar a crecer, la otra es que hubiera una tendencia a la baja y fuera desplomando la candidatura, y lo que hemos visto es que ha mantenido en empate técnico, porque en realidad en términos estadísticos es lo mismo, se mantiene en empate técnico y ambas candidaturas en realidad están peleando el primer lugar. Caen Álvarez y cae César Acuña. ¿Ambos tienen piso duro o pueden seguir cayendo? Ambos tienen un voto duro más pequeño, ¿no? En el caso de Álvarez, si no me equivoco, es casi 50% el voto duro. O sea, la mitad no lo va a perder, pero hay una mitad que es más volátil y que podría perderlo, o es otro que podría capitalizar lo que Grosso o sea, podría recuperar lo que Grosso le quitó, porque claramente Grosso ha crecido a costa de Álvarez y de Acuña, ¿no? Entonces, ambos podrían recuperar lo que han perdido. Urpi, ¿y qué es lo que significa con respecto a esta búsqueda que se especula siempre del outsider de derecha, el outsider de izquierda? ¿Ves que está surgiendo en alguna de estas posiciones, de estas tendencias al alza? Bueno, los únicos candidatos, o sea, el único candidato que había crecido con estas características de outsider era Grosso. Y de alguna manera Carlos Álvarez. Pero no tiene el crecimiento o la intención de voto que tiene, no tiene características de outsider, ¿no? Porque el outsider es que en los últimos días tiene un crecimiento acelerado, y en el caso de Álvarez no hemos visto ese crecimiento. Es más, en algún momento, digamos, nosotros venimos, si bien tenemos el seguimiento desde diciembre, venimos midiendo desde antes, y él tuvo una mejor votación antes y la ha perdido, no ha logrado consolidar y crecer, entonces ya su votación no tiene esas características. Ahora, que el voto de Grosso esté concentrado básicamente en jóvenes, ¿es una debilidad o una fortaleza en la medida que podría seguir empatando el crecimiento que tiene ahí en el resto de sectores? Depende de cómo manejas la campaña. Jóvenes limeños, sobre todo. Hoy día los jóvenes son influenciadores también de las personas mayores, y viceversa. Las personas mayores que tienen experiencia le dicen, oye, pero es que en el Perú ha pasado esto, y ahí hay una alimentación, digamos, retroalimentación de ambas partes. En este caso, el que esté solamente... Justo ahí lo tenemos. Ahí está, Urpi, el cuadro por edades. ¿Qué nos puedes contar, explicarnos de esa parte? Bueno, es bien interesante porque por lo menos hasta esta foto cada candidato tenía un posicionamiento más claro y definido en diferentes grupos etarios. En el caso de Grosso tenía entre los jóvenes de 18 a 24, en el caso de López Aliaga entre los que están entre 25 y 34. Luego, Keiko Fujimori claramente entre las personas mayores de 55 años, que son las personas que más recuerdan los años del fujimorismo y los gobiernos. Es el lema que tiene Keiko Fujimori, ¿no? Vuelve el orden, o sea, habla de algo que pasó antes, que lo van a recordar los mayores. Claro, probablemente este grupo etario y seguramente por acá, ¿no? Donde ambos pelean, en los otros dos grupos están peleando López Aliaga y Keiko Fujimori también la votación. ¿Por regiones por qué no vemos? Sí. Bueno, plantea Juan Carlos lo que ves en regiones, ahí va a salir el cuadro. Ahí está. Y ahí claramente se ve el poder de López Aliaga en Lima, con 19,3, seguido de Keiko Fujimori con 13,6,
Y el caso del centro con López Chao de 12,4, que es un voto importante, y Wolfgang Grosso distribuido más o menos paulatinamente, pero básicamente es un candidato limeño también. Es un voto muy disgregado en general, no es un voto homogéneo en casi ningún candidato, ¿no? Sí, digamos, todos tienen cierto nivel de dispersión y están en todos lados, pero claro, sobresale sobre todo el caso de López Aliaga con el voto en Lima y Callao, Keiko Fujimori entre Lima y el norte. Y has mencionado López Chao en el centro, pero también en el sur es el candidato de más votación. Entonces también es importante ver, digamos, que es probablemente el candidato. Ahora, López Chao tiene una votación importante y también Johnny Lescano tiene una votación importante en el sur. Entonces habría que ver cómo se va a ir definiendo el sur y si es que en algún momento va a migrar los votos o esto puede seguir creciendo. Claro, en el caso de Lescano no aparece acá, pero tiene una votación en el centro como de 12%, ¿no? Que es bien interesante. Ahora te pregunto si es que con estos numeritos tan bajitos que en verdad tienen, porque no hay ningún candidato que se despunte, que tenga 15, 18%, ¿es fácil distinguir tendencias como esas o estamos exprimiendo el limón para ver, encontrar algún tipo de explicación? No, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, ¿no? La verdad que esta es la elección más difícil que hemos nosotros, Datum trabaja o mide encuestas electorales desde el año 80, y yo te diría que esta es la elección más difícil por estas características de voto fragmentado, donde algunas diferencias pueden ser hasta una ilusión óptica, o sea, no hay diferencias, sino que son tan chiquititas, pero de alguna manera uno quiere leer y tener un análisis, entonces por eso es que hacemos otras preguntas y estamos haciendo estos cruces diferentes para tener una lectura y buscar un nivel de profundidad que nos ayude a anticiparnos de alguna manera qué es lo que podría pasar. Ahora, no aparece en ese cuadro, pero hay una parte de la encuesta, la votación divide entre urbano y rural, y ahí básicamente López Aliaga y Keiko Fujimori es voto urbano, más que rural. En el resto más o menos es equivalente. No va a aparecer en el cuadro. Bueno, perdón. No, pero en el caso de Keiko Fujimori sí tiene un poco más de voto rural que López Aliaga. Pero sí, en la zona rural es donde más indecisos hay a nivel nacional. Ahora, ¿rural a qué se considera? ¿A cualquier zona fuera de la capital de región? No, hay una definición del INEI para definir cuáles son centros rurales y nosotros hacemos a partir de las zonas que son definidas como rurales por el INEI, hacemos un sorteo de esas zonas para poder llegar a ellas. Okay. ¿Lima es considerado urbano todo? Lima... ¿O casi todo? Lima metropolitana, sí, claro, pero Lima provincias tiene un porcentaje pequeño de ruralidad. Y hay una parte de la encuesta que quisiera adelantarme, pero que se habla de que hay un 64% de votantes que está buscando un cambio profundo del sistema. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué puede referirse eso? Sí, es bien interesante porque... Me hace pensar de por dónde puede venir el voto final, el aluvión que se acomode, ¿no? La gente está en la búsqueda de un cambio y te hablan de cambios profundos, no necesariamente un cambio radical, o sea, no estamos hablando necesariamente de un cambio de la Constitución, pero sí la gente... o sea, hay un nivel muy grande de hartazgo y de decepción frente a la política, por eso es que te piden cambios. Bueno, tenemos acá nivel socioeconómico y... Nuevamente, López Aliaga barra en el sector AB con 22,7% y Keiko en el sector E con 17,4%. Son dos electorados totalmente divergentes. Sí, son electorados distintos. Probablemente el de Keiko Fujimori con algunas características similares, por ejemplo, sus votantes a los de Acuña, por ejemplo, porque también están en el norte, ¿no? Entonces comparten por ahí algunas características de electorados a quien, digamos, si... ¿A quién le quita votos a quién? Ese podría ser un caso. En el caso de Rafael López Aliaga, Wolfgang Grosso es a quien... Urpi, y en ese caso por niveles, pero un voto, una tabla interesante, si la pueden poner por favor, es la de indecisos. ¿Cómo explicar lo que está pasando con los que todavía no han tomado una decisión? Si nos puedes explicar eso, por favor. Sí. Primero... La línea azul es el total, ¿no es cierto? Que es la suma de las dos líneas, la línea morada y la línea gris. Así es. Lo que estamos viendo es un nivel que es históricamente alto de indecisos. O sea, no hemos tenido estos niveles. Ahora, el aspecto positivo, digamos, de esta encuesta, de esta última medición, es que si vemos ya la línea de tiempo, si vemos efectivamente una disminución
muy lenta y progresiva, pero está ya en un proceso de definición el electorado. ¿Debería seguir cayendo en estas últimos 3, 4 semanas? Hay casi 2 puntos de caída y esperaríamos que caiga. Sí, o sea, esperaríamos que cada semana empiece a haber la definición. Yo espero que después del debate la definición sea mucho más fuerte. ¿Y puedes especular por dónde puede estos que se van pasando de los indecisos al que ya tomó una posición, por dónde podría irse más? No, nosotros hemos tratado y a estos indecisos le hemos preguntado qué candidatos ¿Y qué te dicen? Y la distribución nos sale más o menos parecida a la intención de voto. O sea, no me sale que ningún candidato pudiera, o sea, todavía en la lectura, y como te digo, lo preguntamos de varias maneras, no vemos que ningún candidato todavía pueda saltar. O sea que si eso fuera así, ¿pensarías que se va a parecer más al desenlace de la elección del año 2016 que la del 2021? Que hubo sí un aluvión por un candidato y el 2016 se repartió proporcionalmente. Claro, en el 2016, a estas alturas, los indecisos eran 14%, ahora es 36%, o sea, estamos... ¿Y el 2021 en qué porcentaje de indecisos estábamos? A esta fecha, 18%. 18%, o sea, el doble prácticamente. Estamos en el doble. Ahora, en el sector rural el porcentaje de indecisos es 45.3%. Claro, eso es lo que te decía, que en las zonas rurales es la zona donde hay más indecisión, porque también hay más alejamiento de la política, más ausencia del Estado, menos información, la gente está en otras cosas, no necesariamente está siguiendo las noticias y hemos hecho otras preguntas precisamente para América y la gente quiere que los candidatos los visiten. Dicen, no, es que estamos esperando que nos visiten y digamos, las modalidades de campaña han cambiado, los candidatos no están como en el... no te diría 2021 porque fue la pandemia, pero 2016 para atrás los candidatos visitaban las provincias y se recorrían todo el Perú y eso no lo están viendo. Muy bien, Urpí. Pues muchas gracias. Todavía está pendiente la pregunta que a todos nos ronda es quiénes van a pasar a la segunda vuelta, porque segunda vuelta va a haber de todas maneras. Sí. Y quiénes serían. Seguramente en las siguientes semanas va a quedar un poquito más claro, pero parece que esto está hasta el final con muchísima emoción. Sí, vamos a seguir midiendo y viendo cómo evoluciona. Estupendo, vamos a seguir trabajando contigo los domingos para que nos expliques qué es lo que está pasando. Vamos a leer la ficha técnica. Esta es una muestra de 1.502 encuestas en el ámbito a nivel nacional. La fecha de aplicación ha sido del 6 al 10 de marzo del 2026 en un universo de hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Y el margen de error es de más o menos 2.5% con un nivel de confianza de 95%. Puede ver la